Bueno, ¿les parece entonces si vamos arrancando? A ver si llegamos a ver todo lo que la propuesta de hoy. Y la propuesta del año en realidad, porque el de hoy va a ser sencillito, porque es más bien introducirnos en el tema. Como verán, el evangelio que nos va a acompañar este año es Marcos, el evangelio de Marcos. ¿Sí? Entonces la idea es introducirnos un poquito, conocer un poco más de Marcos, de la situación en la que escribe, nos va a ayudar después para cuando tengamos que hacer exégesis, ¿sí? Como para entender algunas otras cosas. ¿Sí? Entonces lo tengo a Fidel ladrando como loco afuera. Ahí está, así no lo escucho. Entonces la idea es entrar un poquito en esto que es una introducción a Marcos, sencilla. ¿Qué es lo primero que vamos a anotar? Y de paso a ir haciendo algunas recomendaciones para personales, ¿no? Para cada uno que pueda ir después o no haciéndolas y ayudándole a conocer y a enriquecerse un poco más con este personaje y con esta obra maravillosa, ¿no? Que nos ha dejado, que es el Evangelio de Marcos. Lo primero que vamos a notar cuando abramos y empecemos a leer Marcos, y nos va a desconcertar un poco, nos va a resultar un poco extraño cuando empecemos a leer de corrido, que sería una hermosa tarea, ya la primera, ¿no? Poder tomar el Evangelio de Marcos, más allá de los encuentros que hemos preparado con Luis, con Adriana, con Juanchi y con Caro, que puedan tomarse el tiempo y la dedicación de leer el Evangelio de corrido de Marcos. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados al Evangelio de Marcos en realidad. Siempre que agarramos en la pastoral o en la liturgia, nos agarramos más del Evangelio de Mateo o el Evangelio de Lucas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos resultan más completos, tienen mayor información tal vez para nosotros. Obviamente que Marco también tiene alguna información extra que a los otros no les falta, que ya iremos viendo cuál es. Pero el detalle está en que Marcos es el primero de los evangelios que nos llega, o el primero de los evangelios que podríamos decir que fue escrito. Entonces Mateos y Lucas, y ni hablar de Juan, que ya está mucho más lejos y tiene otro estilo narrativo, toman, sobre todo Mateos y Lucas, toman a Marcos como referencia. Mateo lo hace de una manera más dinámica, digamos, toma a Marcos, pero lo usa a su antojo, lo lleva y lo trae a como a él le parece mejor, ¿sí? Lucas va a seguir tal vez una línea, por lo menos hasta el capítulo 13, más en paralelo, ¿no? Con Marcos, después también va a hacer su propia aportación, y vamos a encontrarnos, tanto en Mateo como en Marcos, como en Lucas, parábolas, dichos, todo el, digamos, el tema dramatúrgico que retoma Lucas también, que no aparece en Marcos. Pero detrás de ambos evangelios está Marcos. Tanto Lucas como Mateo toman a Marcos, toman las fuentes Q, ¿no? La fuente Q, a ver, un parate, no sé si lo tenemos claro, pero la otra vez alguien me preguntó dónde está escrita. Y no, la verdad que la fuente Q no es un escrito, es una colección de aforismos, de parábolas, dichos de Jesús, que se arma en torno a las repeticiones que aparecen en los tres evangelios sinópticos, ¿no? Que tiene que ver con una primera tradición oral transmitida durante la primera generación de cristianos, ¿no? Entonces no es que hay un texto, un papiro, un rollo que sea la fuente Q. No lo hay, ¿no? Bueno, pero bueno, estos tres muchachos, Marcos, Lucas y Mateo, toman la fuente Q como referencia principal para la elaboración del contenido de sus obras. Y luego, está sumando gente, luego Lucas
y Mateo no solamente toman la fuente Q, sino que también retoman a Marcos. Marcos les va a servir como eje para la construcción de su obra. Recordemos que no es que se contradicen, no pensemos en contradicciones, o sí a veces nos vamos a encontrar situaciones que nos van a parecer contradictorias entre un evangelio y otro, pero esto se debe también a que los evangelios no buscan responder a una cuestión histórica, sino más bien a la situación actual que atraviesa la comunidad cristiana. ¿Hasta acá estamos? Sí. Bien. Vamos entonces a irnos metiendo un poquito más. Marcos va a entrar en el plano, digamos, va a empezar a usarse o a leerse más en el siglo, a partir del siglo XX. Y sobre todo, a ver, cuando buscaba información, al parecer en torno a 1900, pero va a tener, porque también se empieza a leer más la Biblia, digamos, después del Concilio Vaticano II, y va a ser muy importante el giro antropológico que da el Vaticano II, porque de ahí en más va a haber una gran intencionalidad de rescatar al Jesús histórico. Y ahí es donde Marcos nos puede dar una mano muy grande, porque al parecer también es el que, al ser el más antiguo, es el que está más cerca de los hechos y es el que tal vez narra más fielmente la historia de Jesús, ¿no? Salvando siempre la distancia entre la interpretación de quien escribe y los hechos que ocurrieron históricamente, ¿no? Entonces se nos presenta a Marcos como una obra un poquito desconcertante, más que nada por el desconocimiento que tenemos, ¿sí? Así que fundamental esto. Primera tarea, tómense un tiempo y vayan leyendo el Evangelio de Marcos de corrido. Quien se anima a hacerlo, más allá, a ver, estamos acostumbrados a leer la liturgia o a leer pedacitos en la catequesis de los 3 evangelios. Entonces, cuando vamos a un texto, enseguida nos viene, podemos ir a un texto de Marcos y enseguida nos viene, no sé, la parábola del hijo pródigo. Pero Marcos no escribió la parábola del hijo, no está en el evangelio de Marcos, ¿no? Pero la asociamos enseguida. Entonces, la construcción, digamos, la idea mental que tenemos de los evangelios es más bien una ensalada, sobre todo de los sinópticos. A veces a Juan lo diferenciamos un poco más, ¿no? Entonces, la tarea de poder tomar a Marcos y leerla de corrido nos va a llevar a encontrarnos con un Jesús bastante humano, con un Jesús que ya vamos a ir viendo, se va a ir revelando poco a poco, con una obra teológica muy profunda y muy buena sobre la identidad de Jesús como Hijo de Dios. Marcos sigue, digamos, un proyecto al construir el libro. No es que vomita todo lo que ha recolectado. No, hay una intencionalidad detrás del texto y que se la puede descubrir leyéndolo de corrido, completo. Bien. Primera tarea entonces. Lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿quién es Marcos? A ver si puedo pasar, ¿por qué no pasa? Ahí está. ¿Quién es Marcos? Y tenemos 3 fuentes para ir descubriendo quién es Marcos. No olvidar que son teorías también, ¿eh? No tenemos certeza de todo esto que yo les voy a ir contando ahora. Vamos a empezar de atrás para adelante. Vamos a ir primero a buscar en el libro de los Hechos, en el libro, si están ahí y tienen a mano la Biblia, les propongo que alguien busque Hechos 12, 11, 12, la primera carta de Pedro, en capítulo 5, versículo 12 y 13, ese 4 está de más. Hechos 13, 2, 5 y Hechos 15, 36, 40. Tengo Hechos 13. Hechos 12. ¿Quién dijo tengo Hechos 12? Que empiece. Yo. Dale. Empiezo. Susana. Andrea. Andrea, dale. Primero, buenas noches porque llegué un poquitito más tarde.
Entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora no cabe duda, el Señor ha enviado a su ángel para rescatarme de las manos de Herodes y de todo lo que proyectaban los judíos contra mí. ¿Sigo? Sí, sí. Sí. Pedro se orientó y fue a casa de María, madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos en oración. Gracias. Palabra de Dios. Gracias. La primera carta de Pedro. Hechos 13. La tengo yo. Dale, Mirta. De 2:5. En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaban Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahén, amigo de infancia del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y Juan colaboraba con ellos. Ese Juan es Marcos. Sí, Juan Marcos. ¿Alguien tiene primera de Pedro? Sí. Y yo tengo. Dale, por favor. Por medio de Silvano, a quien ustedes consideran un hermano digno de confianza, según tengo entendido, les he escrito brevemente para exhortarles y asegurarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Permanezcan firmes en ella. Los saluda la iglesia de Babilonia, a la que Dios ha elegido, lo mismo que a la de ustedes. Los saluda también Marcos, mi hijo. Salúdense mutuamente con el beso de amor fraternal. Paz a todos ustedes los que viven unidos en Cristo. Y Hechos 15. Lo tengo. ¿Querés que lo lea, Diego? Dale. También lo tengo. Dale. ¿Leo? Dale, Marcele. Algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos que están en las ciudades donde ya hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo se encuentran. Bernabé quería llevar consigo también a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debía llevar a quien los había abandonado cuando estaban en Panfilia y no había trabajado con ellos. Bien. Bien, hasta ahí nomás. Muchas gracias. Perfecto. Bien. Según siguiendo los textos evangélicos, sobre todo los del libro de los Hechos, tenemos cierta información sobre un tal Juan Marcos, hijo de María, una mujer que acogía en su casa a los hermanos y que les daba de comer y los recibía, ¿no? Y en su casa incluso funcionaba como una pequeña iglesia, como una pequeña comunidad. Ese es Juan Marcos. Que después, ahí están un poquito mezclados, seguíamos con Hechos 13, va a acompañar a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero. Este Juan Marcos los va a acompañar y va a estar con ellos, ¿no? Y luego se ve que surgió algún problema ahí, que Bernabé se volvió, que no siguió el viaje, y ha sido también causa de discordia entre Pablo y Bernabé, porque en un segundo viaje, Bernabé quiere volver a llevar a Marcos, Pablo no lo permite, y produce cierta separación, que luego va a ser también beneficiosa para la comunidad donde va a permanecer Bernabé, ¿no? Y Pablo se va a ir por un lado y Bernabé por el otro, en el segundo viaje misionero, a causa de que Bernabé quería que
Juan Marcos los acompañe, y Pablo se negó ya por lo que escuchamos, ¿no? Porque los había abandonado en el primer viaje. Entonces, claro, lo primero que uno puede pensar, bueno, Juan Marcos, ¿de dónde va a recolectar toda la información con la que va a hacer el evangelio, construir la obra evangélica? Y algo tiene que ver con Pablo, seguramente nos podemos plantear eso. Sin embargo, hacia el final de la vida de Pedro, nos vamos a encontrar con que Juan Marcos, o Pedro, mejor dicho, están acompañándose mutuamente. Y de acá surge también esto de Papías y de Ireneo, padres de la iglesia, que lo que nos van a marcar es que, a ver, se pueden rastrear algunas indicaciones, incluso magras, estas que te presentamos acá son bastante tardías, estamos hablando del año 140. Papías es obispo de Hierápolis por el momento, ¿no? Ha pasado al menos unos 80 años después de que se escribió el Evangelio de Juan. Y lo mismo con Ireneo, también. Sin embargo, ellos nos van a presentar a Marcos, el evangelista ya Marcos, a quien nosotros asociamos y relacionamos con este mismo Juan Marcos que acompañó a Pablo, a Bernabé en los viajes misioneros y que terminó sus días junto con, y que estuvo algún tiempo también junto con Pedro en Roma, ¿no? Tanto Ireneo como Papías nos van a decir que Marcos es intérprete de Pedro. Nos van a decir esto, ¿no? Marcos es intérprete de Pedro. ¿De qué nos sirve este dato? Bueno, para ubicar a Marcos también. Según el testimonio de Pedro, y según lo que hemos estado, según el testimonio también, o lo que nos presentan Papías y San Ireneo, vamos a ubicar a Marcos en Roma. En Roma, donde va a escribir su evangelio según el testimonio de Pedro. Pero después, probablemente, después de la muerte de Pedro. Ahora vamos a ir viendo también, ¿no? Hay una franja temporal en la cual se pudo haber escrito el evangelio. Tampoco tenemos exactitud sobre eso. Pero desde estos datos y de algunos otros, podemos ir deduciendo, ¿no?, que este libro nació con ocasión de la muerte de Pedro, relacionado con Pedro. Pedro da testimonio de él, lo que le da veracidad al texto es precisamente que él está siendo intérprete de, ¿no? No es que a Marcos se le ocurrió de un día para otro, más si yo me pongo a escribir sobre Jesús de Nazaret, no. Es intérprete, es intérprete. Lo mismo, no sé si vieron la película Pablo Apóstol de Cristo, una situación muy interesante. En la película muestran a Lucas escribiendo la obra mientras acompaña a Pablo, que está preso ya en Roma, salvando las cuestiones cinematográficas y todas estas cuestiones. Bueno, es esa la imagen, ¿no? Cada evangelio tiene detrás un apóstol o alguien que le da legitimidad. En este caso va a ser Pedro. Siempre que todos los escritos evangélicos, incluso los que son apócrifos, tienen detrás de ellos alguien que legitima el escrito, ¿no? La comunidad se reúne en torno a un personaje, como puede ser Pedro en este caso, el Marcos, o como puede ser el Evangelio de Judas, o el Evangelio de María Magdalena, o el protoevangelio de Santiago. Siempre hay un personaje en torno a quien la comunidad se reúne. Y lo que escriben es para esa comunidad. Marcos está escribiendo para la comunidad de Roma, pero unida en torno a la persona también de Pedro. No olvidemos que también Pablo está en Roma y que Pablo va a pasar también sus últimos días en Roma, donde va a ser ejecutado. Pero bueno.
dato fundamental, porque después nos vamos a encontrar con algunos textos dentro del Evangelio de Marcos que nos van a hacer pensar en estas cuestiones, ¿no? Porque Marcos tampoco es que lo va a poner allá arriba a Pedro, ¿no? Cuando tiene que remarcarle algunas cosas, se las remarca. Pedro es una persona, es un ser humano, ¿no? Con sus equivocaciones, con sus errores también. Así que bueno, ahí vamos. ¿Se entiende? ¿Vamos siguiendo el hilo? Vamos un pasito más, ya sabemos más o menos. Guarda, teóricamente, este Juan Marcos, del que nos hablan en los Hechos y en la primera carta de Pedro, es el mismo Marco, intérprete de Pedro, del que nos hablan Papías e Ireneo. Teóricamente, ¿sí? Siempre sabemos esa distancia. Puede no serlo, pero bueno, es una idea que nos ayuda a comprender un poco más el Evangelio también, que vamos a ir adentrándonos y conociendo. Un segundo o tercer dato puede ser también, bueno, seguimos acá con quién es Marcos, para definir un poco, bueno, a ver, ¿de dónde o por dónde empieza Marcos a escribir? ¿No? Marcos tiene, vayan por favor buscando estos textos que aparecen en pantalla. La primera carta de Pedro 5:13, Colosenses 4:10, Marcos 9, del 2 al 10, y el capítulo 7 de Marcos, que no lo vamos a leer todo, pero para empezar a leer y ver alguna cuestión que nos va a ir orientando. Lo primero que nos vamos a encontrar es con un Marcos que va a escribir, si es este mismo, desde su experiencia misionera. Recién decíamos esta experiencia misionera. Marcos lo encontramos primero en Hechos 12, en la casa, perdón, hay más gente entrando. Y ahora después nos encontramos con un Marcos que, digamos, acompaña a Pablo y a Bernabé, después a Mateo en Roma, en la misión. Es el Marcos evangelista, este Marcos que se nos presenta acá, es un misionero. ¿Alguien tiene entonces la primera carta de Pedro a mano? Sí, la tengo acá. Primera de Pedro 5:10. Dale. El Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo, después que hayan padecido un poco, los restablecerá y confirmará y los hará fuertes e inconmovibles. A Él sea la gloria y el poder eternamente. Amén. Les escribo estas palabras por medio de Silvano, a quien considero un hermano fiel, para exhortarlos y atestiguar que esta es la verdadera gracia de Dios. Permanezcan adheridos a ella. La iglesia de Babilonia, que ha sido elegida como ustedes, los saluda, lo mismo que mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal, que descienda la paz sobre todos ustedes, los que están unidos a Cristo. Bueno, muchas gracias. Colosenses 4:10. Acá lo tengo. Dale. Aristarco, mi compañero de prisión, lo saluda, lo mismo que Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ya recibieron instrucciones. Si él va a verlos, recíbanlo bien. Gracias. Tenemos un Marcos que anduvo por varios lugares, no permaneció nada más que en uno solo. No solamente estuvo en Roma, donde lo vamos a encontrar con Pedro escribiendo, ¿no? Sino que anduvo recorriendo varias comunidades, y la comunidad misma, ¿no? Esto es fundamental a la hora de comprender la misión. Marcos no va porque se le canta, es la comunidad quien envía al misionero, ¿no? Entonces ahí tenemos una experiencia misionera de Marcos. Un misionero.
Un misionero que tiene una relación especial con Pedro. Marcos 9, 2, 10. ¿Quién lo tenga? Si querés, leo. Dale, Susana. Dale, Suárez, Susi. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. No, está bien. A ver, obviamente que no aparece Marcos acá, el que aparece es Pedro. Marcos aparece con el lápiz escribiendo sobre Pedro. Entonces está bien demostrada, ¿no? Porque, a ver, lo que nos podríamos preguntar es, ¿por qué ha insistido en esta, digamos, por qué insiste Marcos en esto de poner a Pedro en un lugar tan cercano a Jesús, ¿no? Ante todo, tiene que ver con el testimonio que este libro, que le decías antes, está, digamos, bajo la autoridad de Pedro. Pedro es no solamente en ese momento, tampoco es que, a ver, Pedro es la autoridad que legitima el trabajo de Marcos, ¿se entiende? Entonces, comprender esta relación entre Pedro y Marcos nos ayuda a comprender también un poquito mejor lo que Marcos va escribiendo, ¿no? Si en cierta medida, cuando se habla de Pedro en este Evangelio, nunca es para halagarlo, ¿no? Como les decía antes, sino más bien todo lo contrario. Hay ocasiones, incluso, que parece una narración bastante cercana, bastante viva, no sé, viva, ¿no? Como si estuviésemos frente a un testigo ocular. Y ahí es donde debemos de pensar, claro, Pedro es Marcos es el intérprete de Pedro. Marcos está recibiendo de primera mano lo que vivió Pedro, en este caso, en la montaña, en la transfiguración de Jesús. Bien. Entonces hay una relación, digamos, casi de discípulo y maestro entre Pedro y Juan Marcos, ¿no? Entre Pedro y el autor del Evangelio, podríamos decir. ¿Es posible? Sí. ¿Alguien quiso decir algo? Bueno, sigamos un pasito más. Marcos 7, capítulo 7, del principio nada más, no leemos todo. ¿Querés que leas? Dale, dale. Los fariseos se juntaron en torno a Jesús y con ellos había algunos maestros de la ley llegados de Jerusalén. Esta gente se fijó en que algunos de los discípulos de Jesús tomaban su comida con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado antes, porque los fariseos, al igual que el resto de los judíos, están aferrados a la tradición de sus mayores y no comen nunca sin haberse lavado cuidadosamente las manos. Tampoco comen nada al volver del mercado sin antes cumplir con estas purificaciones. Y son muchas las tradiciones que deben observar, como la purificación de vasos, jarros y bandejas. Por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué Sole. Perfecto. Muchísimas gracias. No. A ver si se dieron cuenta de algo.
los detalles que da sobre Claro. la relación, la vida de los judíos, esos detalles se los debe haber dado Pedro. Sí, está bastante encaminada. Fíjate que el nombre del apartado, la relación con Roma, a Pedro ya lo dejamos atrás. ¿Qué nos hace pensar entonces esta situación de que tenga que describir con detalle ciertos rituales hebreos, ciertos rituales judíos, perdón, Marcos en su obra? Que esta obra está precisamente dirigida a gente que no viene del palo judío, vamos a decirlo de esa manera, que vienen de otro lugar, básicamente. Son romanos, es una comunidad romana en Roma, de paganos convertidas al cristianismo. Por eso Marcos tiene la necesidad de narrarles y de contarles ciertas cuestiones que si hubiese sido para una comunidad judía no tendría que haberlo hecho. No tendría la necesidad, ¿no?, de decir, y cada vez que vuelven al mercado hay que lavarse las manos. No, porque eso es algo que cualquier judío lo maneja muy bien, muy incorporado, ¿no? Entonces eso nos da una pista de Marcos y su relación con Roma, digamos, ¿no? Marcos está escribiendo en Roma. Y esto nos da una pista para quién escribe. No escribe para judíos. Su misión no es entre los judíos. Su misión es entre los paganos. Marcos tiene la misión de anunciar a Jesús entre los paganos y acompañar a estas comunidades de paganos que se van convirtiendo al cristianismo. ¿Sí? No tengo hora delante, lo tengo en teléfono, me lo dejé abajo. Así que vayan marcándome un poquito la hora, si no nos Las perdemos. 8:10. 8:10. Perfecto, nos queda un montón de tiempo. Bueno, ya definimos entonces quién es Marcos, según los padres de la iglesia, según los textos evangélicos y según sus experiencias y las relaciones que tenía. Tenemos un Marcos, hijo de María, una mujer que recibía en su casa a los cristianos, donde seguramente se habrá celebrado la comunión y todos los que se celebraban, ¿no?, en aquellos orígenes de la iglesia. Tenemos a un Marcos que acompañó primero a Pablo y a Bernabé en los viajes misioneros y luego a Pedro, y quien recibió de primera mano la tradición de Pedro, ¿no? La tradición, digamos, sí, el testimonio. Muy bien, Mirta, gracias, ¿no? Tenemos entonces a este Marcos misionero que recibe de Pedro y que transmite a la comunidad pagana convertida al cristianismo en Roma. ¿Hasta ahí estamos? Perfecto. Bien, un pasito más. Ahí está. ¿Dónde se escribió el Evangelio de Marcos? Bueno, decíamos que en Roma. Bueno, ¿cómo podemos llegar a eso? Y tenemos esto. Tenemos Hechos 13, donde se narra la destrucción del templo. Tenemos esta carta de Dionisio, que después esto se lo paso también para que lo tengan ustedes. Y tenemos también los manuscritos del Mar Muerto, de Qumran. ¿Sí? ¿Qué nos van a decir esto? Más o menos nos van a ir ubicando en el tiempo también. Ya estamos en Roma. Entonces, ¿cuándo? ¿Alguien tiene a mano Hechos? ¿Hechos 13? ¿Nos podés leer? Yo lo tengo, Dale, Pablo. Dale, Yo lo tengo. Dale, léenos. Sí. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Eran Bernabé, Simón, al que también llamaban el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que había criado junto con Herodes, el que gobernó en Galilea, y Saulo. Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando,
el Espíritu Santo dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. Sí. Sigo con los apóstoles de Chipre. Enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo se dirigieron a Seleucia y allí se embarcaron para la isla de Chipre. Al llegar al puerto de Salamina, comenzaron a anunciar el mensaje de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan iba también con ellos, como ayudante. Recorrieron toda la isla y llegaron a Pafos, donde encontraron a un brujo judío llamado Bar Jesús, el cual era además un mentiroso que decía hablar de parte de Dios. Este brujo estaba con el gobernador Sergio Paulo, que era un hombre inteligente. El gobernador mandó llamar a Bernabé y a Saulo, porque quería oír el mensaje de Dios. Pero el brujo, cuyo nombre griego era Elimas, se les opuso, tratando de impedir que el gobernador creyera. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente y le dijo: mentiroso, malvado, hijo del diablo y enemigo de todo lo bueno, ¿por qué no dejas de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora el Señor te va a castigar, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Inmediatamente Elimas quedó en total oscuridad y buscaba que alguien lo llevara de la mano porque estaba ciego. Al ver esto, el gobernador creyó, admirado de las enseñanzas acerca del Señor. Bien, hasta ahí nomás. Todo junto ahora, para contextualizar. El primer dato que vamos a tener, por lo tanto, es el para ubicar el Evangelio de Marcos, es el de la persecución en Roma. Estamos hablando en torno al año 64. Este es el primer dato que nos ofrece que nos van a ofrecer, que es, y además, la destrucción del templo de Jerusalén hacia el año 70. Acá, bueno, quienes estudian no están mucho, digamos, de acuerdo, ¿no? Hay que leer este capítulo 13, dicen los biblistas, más que nada, teniendo en cuenta cierta fiebre apocalíptica, ¿no? Los sucesos de la persecución nos ponen en un contexto apocalíptico, ¿no? Donde todo es ahora, todo es ya, hay que anunciar, hay que llevar, porque se acaba el tiempo, porque Jesús vuelve, porque, ¿no? Entonces, en medio de esta situación, que los textos lo reflejan, se escribe el Evangelio, se escribe, ¿no? El Evangelio de Marcos. Entonces tenemos una primera fecha, el año 64. ¿Qué ocurrió en el año 64? A ver, lo dije recién. La persecución en Roma. Persecución de Roma. La persecución en Roma está a full, digamos, está allá arriba. También lo pueden ver en la película esta que les decía hoy, ¿no? Pablo, apóstol de Cristo. El segundo dato que tenemos es la destrucción del templo. Año 70. El año 70. Ahí ya se nos marca de alguna manera un espacio temporal, digamos, ¿no? Una línea temporal entre el 64 y el 70. A ver, Marcos narra la destrucción del templo, todos lo recordamos en su evangelio. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿qué es más probable? ¿No? ¿Que lo hayan profetizado antes o que Marcos esté escribiendo para la comunidad desde una realidad que ya están viviendo? ¿No? Quienes escuchan a Marcos
más allá de que están en Roma, Marcos está narrando la historia desde ahora en perspectiva de pasado. No es que Jesús, que pudo haber pasado también, ¿no? Pero no es que, no tenemos que ver solamente que Jesús profetizó la destrucción del templo en el 60, sino que ya la vivimos y narramos la historia de Jesús de Nazaret desde esta realidad que estamos viviendo, que es lo que hacen los evangelios, ¿eh? Los evangelios lo que buscan es narrar la historia de Jesús, pero en perspectiva de la realidad que estamos viviendo hoy. Por eso es tan necesaria la exégesis y comprender el momento en el cual el autor escribe, la comunidad para la que escribe y la situación de la comunidad para la que escribe. ¿Sí? El tercer dato es el de Qumran, que nos va a alargar un poco más la fecha. Este es bastante reciente, hacia 1960-62. 62. Se descubrieron unos papiros, unos documentos en Qumran, obviamente ya bastante deteriorados por el paso del tiempo. Sin embargo, al hacer el trabajo, digamos, arqueológico, que es más artístico también, ¿no? De ir acomodando los trocitos de rollos que se encuentran, nos vamos a encontrar, o se van a encontrar, mejor dicho, quienes hacen este trabajo, con restos que parecen pertenecer al capítulo número 4 del Evangelio de Marcos. Diego, quiero contar una cosa que lo viví por gracia de Dios, ¿no? Estando en Israel, pudimos visitar con mi hija la biblioteca que hay en Tel Aviv, una biblioteca que guarda estos documentos y los guarda de tal manera y con tanto como un tesoro realmente, que tiene un dispositivo que en caso de verse perseguidos o en peligro de que se descubran esos escritos y que se los pueda robar, apretando solo un botón, baja todo y se cierra y no queda nada. Queda una plataforma que no sabe, ni siquiera se da cuenta que abajo está eso. Y en esa biblioteca, detrás de vidrios, supongo que deben ser vidrios de los más reforzados, están esos rollos del Qumran, esos pedacitos. Hay como un dibujo primero mostrando cómo eran los rollos, pero están los pedacitos de los rollos que encontraron. La verdad es una cosa muy interesante. Bien, esos rollos están escritos, estos rollos del Qumran creo que también. Uno se imagina papiro, ¿no? Claro. Papel, pero no. En realidad están escritos en cueros de cordero, porque es lo que tenían más a mano para escribir. Entonces se desintegran muy fácil. Sí. Con el paso del tiempo son muy fácil de que se desintegren. Entonces me imagino que la mayor precaución, más allá del robo que puedan llegar a ocurrir, porque son documentos históricos y de mucho valor, está en la preservación de estos rollos, ¿no? Bueno, entre ellos parece ser que hay fragmentos entonces, como les decía, del capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Sí. ¿Qué dijiste que se encuentran capítulos de quién? Restos del capítulo 4 del Evangelio de Juan. De Juan. Perdón, de Marcos. ¿Por qué dije Juan? Sí. Está bien. La palabra del sembrador está ahí. Claro, es una colección de parábolas. Claro. Es una colección de parábolas. Muy bien. Bien, cuando se hacen, digamos, los estudios pertinentes del carbono, que suelen ser bastante exactos, tira que estos escritos deben de pertenecer por lo menos al año 50 después de Cristo. 50 después de Cristo.
posiblemente en plena actividad misionera de Marcos. Entonces ya tenemos un periodo epocal bastante amplio, casi de 2 décadas, casi no, de 2 décadas, 20 años. Los evangelios ni ningún tipo de texto de la Biblia se escribieron de un día para el otro, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de la experiencia, que van haciendo quien escribe y la comunidad. No es como cualquier novelista hoy en día que se sentaría a escribir y en una semana te saca un libro. Conozco gente así. Pero los evangelios no. Los evangelios se escribieron durante un periodo de tiempo. Y durante todo este periodo de tiempo va a estar marcado, por la persecución que les decía antes, ¿no? Por eso el Evangelio de Marco tiene un tinte apocalíptico en algunos momentos, ¿no? Que se va mezclando, que tiene que ver también con la situación que están atravesando como pueblo, como pueblo. Bien, ya tenemos entonces algunas ideas sobre el Evangelio, ¿no? Las que decíamos al principio, y una propuesta de que puedan dedicarle a los que entraron más tarde, ¿no? Tiempo a hacer una lectura de corrido del Evangelio, como para encontrarse con otra realidad, ¿no? Como para salir de esa ensalada que hacemos con los evangelios sinópticos y de quedarnos nada más que con el Evangelio de Marcos y descubrir, bueno, un Jesús más humano, una presencia más cercana, un texto narrativo con mucho contenido teológico, ¿no? Donde se va a ir revelando poco a poco la imagen de Jesús, que ahora no vamos a meter en eso. Ya tenemos más o menos, en teoría, quién es este personaje Marcos, ¿no? Con datos también de su formación, de su experiencia misionera, de relación con Pedro, de su vivir en Roma. Y más o menos hemos construido con estos 3 datos un periodo epocal en el cual Marcos escribió el Evangelio. Nos metemos entonces de lleno al Evangelio para ir viendo un poco la estructura del texto. Bien. El Evangelio de Marcos, esta es una propuesta, es la que a mí me gusta. Este es un corte acá bastante personal, incluso capaz que a Luis o a Adriana o a Caro o a Juanchi le gusta seguir otras estructuras del texto. A mí me gusta esta, ¿no? Que tiene que ver con el viaje misionero también de Jesús, con la actividad misionera de Jesús. Por eso también remarcaba la actividad misionera de Marcos, ¿sí? Pero bueno, hay un sentido también litúrgico, una estructura litúrgica que uno puede también ir siguiendo, incluso cronológica, si uno quiere, con idas y vueltas. Este tiene que ver más con lo geográfico, y con una intencionalidad misionera del autor. Como verán, empieza... vamos a hacerlo rápido porque también me gustaría tocar otro tema más y ya deben ser como las 8:20, 8:30, ¿no? Sí. 8:25. Genial. Nos vamos a encontrar primero con un Jesús a orillas del río Jordán. Muy posiblemente entre los discípulos de Juan. Muy posiblemente entre los discípulos de Juan Bautista, ¿no? Es donde Jesús va a comenzar, y ahora vamos a ver otra cosita más, donde Jesús va a comenzar, de alguna manera, su proceso, su anuncio misionero, su vida pública y misionera, digamos, ¿no? De ahí pasamos del capítulo 1, del 1 al 13, un Jesús a orillas del Jordán. Podemos decir formándose, incluir los años de desierto, los días de desierto, todo ahí,
¿no? Pero tenemos un Jesús que parte acá. Enseguida, del 1.14 al capítulo 9, versículo 15, vamos a tener toda la actividad misionera propiamente dicha de Jesús, ¿no? Que se va a desarrollar específicamente en torno al lago de Galilea. Vamos a ver en los capítulos 4 y 5 cómo Jesús juega incluso con esta orilla, ¿no? Va, se sube a la barca, pasa a un lado, vuelve, la gente lo sigue, anuncia, se hace, enseña, ¿no? Desde la barca o desde las orillas del lago, pero siempre moviéndose en esta zona de Galilea. Los galileos van a ser los privilegiados, los que van a tener a Jesús ahí contándole todas estas cosas que vamos a ir viendo también a lo largo de los encuentros sobre Jesús, ¿no? Entonces, tenemos la actividad misionera de Jesús se va a desarrollar prácticamente en Galilea. Y genera cierta oposición con Jerusalén, porque después ya en el capítulo 10, los versículos, desde el principio, del versículo 1 al 52, nos va a narrar la subida a Jerusalén y el desenlace en Jerusalén, ¿no? Entonces, Marcos juega, perdón, con esta oposición, ¿no? Entre Galilea y Jerusalén. Es importante, entonces, en el conjunto del libro, esta primera parte, que se desarrolla en Galilea, y que luego Jesús, y luego nos vamos a encontrar con Jesús que viene a Judea y sube a Jerusalén, y el libro termina precisamente en Jerusalén, como todos sabemos, con el deceso, ¿no? Con la muerte, con la pasión de Jesús. Obviamente después tenemos algunos capítulos más, ¿no? Pero se observa siempre cierta mención hostil de parte del evangelista sobre Jerusalén, ¿no? Incluso durante la época de Galilea, durante la época de Jesús estuvo en Galilea, está esto, ¿no? Siempre se menciona a Jerusalén, pero en un sentido más hostil. Y al final la última parte de la vida de Jesús, que transcurre en Jerusalén, vamos a ver a Jesús muriendo. Jesús sube a Jerusalén para morir. Pero la revelación de Jesús y su actividad misionera, su vida pública, se va a desarrollar en Galilea. Bien, a partir entonces, decíamos, del capítulo 10, tenemos la subida a Jerusalén. Y ya en el capítulo 11 propiamente tenemos los últimos días de Jesús, solamente los últimos días de Jesús en Jerusalén. El misterio de la pasión de Jesús y el anuncio de la resurrección, que se va a dar también en Galilea. Muchachos, vuelvan a Galilea, no nos quedemos en Jerusalén, volvamos a Galilea, porque allá se va a tener, digamos, lugar la resurrección, allá se va a dar, allá vuelven a encontrarse con Jesús, pero en Galilea, no en Jerusalén. Obviamente que sí, ¿no? Las primeras apariciones, pero los discípulos vuelven a Galilea para encontrarse nuevamente con Jesús. Bien. Es una manera de comprender y de seguir, ¿sí? Nosotros, pregunto, ¿cuánto tiempo duró la vida pública de Jesús? A ver quién se anima. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? Duró la vida pública de Jesús. Aparentemente, según 3 años. 3 años. 3 años. 2 años y pico. 3 años, sí. ¿Y de dónde tenemos ese dato de los 3 años? Porque en algunos de los evangelios se habla de que estuvo sujeto a sus padres hasta grande. Sí, sí, hasta sí. En Nazaret.
Pero no estamos hablando de Nazaret ni de la vida, digamos, previa a la tarea evangélica de Jesús, sino Claro, él estuvo... ¿de dónde sacamos el dato de que Jesús estuvo durante 3 años anunciando la buena nueva? Bueno, supongo porque uno va viendo en los evangelios distintos momentos de la Pascua judía. Solamente, ese dato está basado solamente en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan juega mucho con las fiestas litúrgicas, y si uno va siguiendo las idas y vueltas, en el Evangelio de Juan nos vamos a encontrar con Jesús subiendo 3 veces a Jerusalén. Pero tanto en Marcos como en Mateo y como en Lucas, es una sola la subida a Jerusalén. Entonces vuelvo a hacer hincapié en esto. Jesús sube a Jerusalén solamente, obviamente no solamente para morir, ¿no? Pero una vez que ya se ha revelado todo. Y termina ahí. Siguiendo esta línea, uno podría decir, bueno, duró 1 año. Vamos a dejarlo entonces entre 1 año y 3. Claro. Siguiendo la tradición y siguiendo... Pero el desarrollo de Jesús anunciando el Evangelio durante 3 años está solamente fijado siguiendo el Evangelio de Juan. Es un detalle nada más, ¿no? Esto lo vamos a saltear, yo igual se los paso, después los pongo por escrito y se los paso, porque me gustaría quedarme en esto último, porque ya se nos va acabando el tiempo también, ¿no? El desarrollo de Marcos, esta es otra forma, esta es otra, recién seguíamos, ¿no? Según la actividad misionera de Jesús, una estructura para entender el Evangelio de Marcos. Para mí la otra estructura que nos puede ayudar mucho es siguiendo la revelación de la identidad de Jesús. La revelación de la identidad de Jesús. Marcos va a ir de a poquito, y siempre... Eso es lo que tiene Marcos también. Yo al principio les decía que, o no me acuerdo si les decía o no, pero Marcos siempre te deja con ganas de un poco más. Es mezquino el texto, ¿no? Siempre te deja con ganas, uy, pero ¿qué pasó después de esto? Que es lo que después completan o agregan, digamos, los otros evangelistas, Mateo y Lucas. Pero Marcos siempre te va a dejar con ese sabor a que... me falta un poco más, ¿no? Me falta saber algo más. Bueno, pero poco a poco va a ir revelando la identidad de Jesús. Y una vez terminada de revelar la identidad de Jesús, o una primera parte, se produce la subida a Jerusalén, donde se revela ya completamente. El primer dato, vamos al Evangelio, me olvidé poner citas ahí, pero busquemos Marcos 1:1, mientras voy buscando las otras citas. Dale, ¿querés que lo lea? Dale. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Hasta nomás, solo eso. Solo eso. Muchísimas gracias. No me fijé quién leía, pero es solamente eso. Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ya Marcos lo presenta desde una concepción teológica que nos revela ya de entrada de quién nos va a hablar. Jesús, Jesucristo, como Hijo de Dios. Lo deja claro de entrada, desde el principio. Sigamos. Marcos 2:1, del 2 al 13, porque enseguida termina un texto y sigue enseguida esto. A ver. En el libro del profeta Isaías, mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él
y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días, Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. ¿Un poquito más? Enseguida el Espíritu lo llevó al desierto, en donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía entre las fieras y los ángeles los servían. Bien, ¿no? Enseguida Marcos nos pone de cara a 3 testimonios. Bueno, a 2 y medio, digamos, pero a 3 testimonios. El primero es el de Juan Bautista, considerado un profeta dentro del pueblo de Israel. Y este profeta da testimonio de la persona de Jesús, ¿no? Como hijo de Dios también, enviado del Padre. No conforme con eso, el mismo Dios da testimonio de Jesús. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco, ¿no? Después del bautismo, Dios reconoce a Jesús como hijo. Después vamos a ver otras cuestiones más adelante, ¿no? Pero fundamental esto. Marcos nos pone de cara a la revelación de Dios de la persona de Jesús. El Dios es quien nos dice que Jesús es su Hijo amado. Y después, bueno, el diablo lo pone a prueba. No mezclemos con otros evangelios donde nos hablan de esas pruebas y que es llevado y alto. No, lo único que tenemos en Marcos es que es impulsado por el Espíritu al desierto, donde Satanás lo va a poner a prueba durante 40 días. ¿Qué es lo que va a poner a prueba? Bueno, se lo imaginarán. Pero bueno, tenemos esto para empezar. Y después está lo que dicen los hombres de Jesús. Lo que dice el pueblo y lo que dicen los discípulos. Busquemos alguien que busque Marcos 8, 27 hasta... Bueno, no, que empiece ahí, porque más o menos son un par de capítulos, pero vamos a ir viendo pedacitos salteados. Marcos 8, 27. ¿Quién lo tiene a mano? Acá. Yo lo tengo. Dale, empezá. Después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a las aldeas de la región de Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres uno de los profetas. Y ustedes... Hasta ahí nomás. Un dato fundamental también a tener en cuenta, que parece menor, parece como que lo dice al pasar, pero Marco nos va a dejar algo en claro, que los discípulos, al parecer, mientras están con Jesús, no tienen ni idea de quién es Jesús, ¿no? Ellos no entendían. Continuamente nos va a decir Marco: Jesús les dijo esto y no entendieron. Jesús les dijo esto otro y los discípulos no comprendían. Esto nos mete en una continua dinámica de revelación, de ir buscando, ¿sí? De ir tratando de entender. Mete a los discípulos en una dinámica de ir tratando de comprender quién es ese hombre. Y en primer lugar nos pone junto con el pueblo. El pueblo. Separemos acá pueblos y discípulos.
porque ahora vamos a ver discípulos, pero ¿se acuerdan que el año pasado también hablábamos de los seguidores de Jesús y hacíamos referencia como a tres grandes grupos, o a tres grupos, mejor dicho, no tres grandes grupos? Teníamos por un lado el grupo íntimo de los seguidores de Jesús, que serían los 12 y algunas mujeres, o algunos amigos cercanos que van con él, que están con él, que caminan detrás de él, y a los cuales Jesús les va a ir revelando más cosas que al resto. Les va a ir contando otras cuestiones más, ¿no? En segundo lugar, teníamos un grupo mucho más amplio que sigue a Jesús por el camino. Podemos tomar como un ejemplo aquellos 5.000 a los que da de comer, la multiplicación de los panes, o cuando va entrando en algún pueblo y nos encontramos con Jesús, con un montón de gente que lo sigue, nos lo dicen en la narración. Bueno, ese montón de gente que sigue a Jesús por el camino, también podríamos considerarlos dentro de la comunidad de discípulos. Un poquito más lejanos. Si queremos poner categorías que suena feo, serían como las segundas líneas, ¿sí? Y después una tercera línea de gente que, ¿cómo se dice? Que se suma, que acoge el mensaje de Jesús, las enseñanzas de Jesús, pero desde su casa, ¿no? Donde viven. Nos vamos a encontrar acá tres personajes emblemáticos. Siempre a Lázaro, a María y a Marta la vamos a encontrar en Betania. Ellos viven en Betania, acogen el mensaje de Jesús, pero no están con Jesús en el camino. ¿Sí? Bueno, cuando nos referimos a discípulos estamos comprendiendo estos tres grupos. ¿Sí? ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dice el pueblo? Y dice, algunos creen que es Juan el Bautista o algún profeta que ha resucitado, que ha vuelto a la vida. El pueblo está bastante lejos de comprender quién es Jesús. Está encaminado. Si lo consideran un profeta, por lo menos están encaminados. Hay un cierto conocimiento de él, pero no es definitivo. No es definitivo. No es el conocimiento que todos tienen. Y los discípulos tienen un poquito más de conocimiento. ¿Alguien que retome donde dejaron recién la lectura? ¿De dónde la dejaron? Digo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Les preguntó. Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Pero Jesús le ordenó que no hablaran de él a nadie. Perfecto. Los discípulos tienen otro conocimiento, perdón, hasta ahí está bien, gracias. Tienen otro conocimiento de Jesús, un conocimiento que se da en la experiencia, en el acoger a Jesús, su mensaje, su acción misionera, digamos, ¿no? Me tomo una licencia y me voy al libro de Juan, ¿no? Maestro, ¿dónde vives? Vengan, estén conmigo, permanezcan conmigo, vean y sabrán dónde vivo, o desde dónde vivo, ¿no? El conocimiento de Jesús se da en la cercanía, en el encuentro, en el día a día, en lo cotidiano. Este es un llamado de atención también para nosotros. Si queremos conocer a Jesús, es en el día a día, en el encuentro cercano con Él, por medio de la palabra, por medio de los hermanos, pero en el encuentro cercano, ¿sí? Ojalá podamos ubicarnos dentro de este grupo, de los que pueden decir, tú eres el Mesías, ¿no? Tú eres el Cristo. ¿Sí? Bueno, Marcos juega con eso. Jesús se va revelando poco a poco. ¿Sí? Y después nos va a dar otra respuesta, que es la respuesta más bien de Dios Padre. ¿Dónde la vamos a encontrar? En el mismo bautismo. No. ¿Dónde vuelve Jesús a decir al Dios abrir los cielos y hablar sobre... En el Tabor. En la transfiguración. Transfiguración. Vamos al capítulo 9. Alguien que lea capítulo 9 a partir del versículo 2.
Dale, yo leo. Dale. Del 2 hasta el 13. Hasta el versículo 13. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podía blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés. Conversando con Jesús, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Y le hicieron esta pregunta: ¿por qué dicen los escribas que antes debe venir Elías? Jesús les respondió: sí, Elías debe venir antes para restablecer el orden en todo. Pero ¿no dice la Escritura que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado? Les aseguro que Elías ya ha venido e hicieron con él lo que quisieron, como estaba escrito. Gracias. Tras la respuesta de los hombres, digamos, del pueblo y de los discípulos que nos da en este texto de la profesión de fe de Pedro, que lo llamamos así, viene el texto de la transfiguración, 6 días después, no pasó mucho más tiempo. 6 días después, ¿no?, nos vamos a encontrar con Jesús y algunos discípulos, incluso ya mirá, como un grupito más chico todavía, y algunos discípulos subiendo al monte donde Jesús se va a transfigurar, ¿no?, en presencia de ellos y acompañado de 2 personajes fundamentales en la historia del pueblo de Israel. Moisés, que representa la ley, y Elías, que representa al profetismo. Es el profeta por ¿cómo se dice? Por excelencia. Por excelencia, gracias. Es el profeta por excelencia del pueblo hebreo. No conforme con esto, ¿quién es el que va a dar testimonio y que va a decir: este es Dios mismo nuevamente? Nos vamos a encontrar, pero un detalle. ¿Alguien puede ir al inicio de nuevo? ¿O voy yo, si no? Al texto de Marcos 1, al versículo 11. Sí. Solo el versículo 11. Dale, Marcelo. Y una voz desde el cielo dijo: tú eres mi hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Mirta, léenos el 7 del 9, capítulo 9, versículo 7. Capítulo 9, versículo 7. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: este es mi hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron... Ahí nomás. ¿Se dan cuenta del detalle? ¿Lo pueden ver a simple vista? Sí. ¿Cuál es? A veces habla del cariño, del amor hacia su hijo. A ver, ¿alguien más? A ver, ¿alguna otra? No. O sea, que reafirma que es su hijo, que es su hijo amado. A ver, ¿alguien más? Tiremos, no hay respuesta. Como que les da la certeza de que crean en él. Este es. Escuchen. ¿Alguien más? A ver, ¿qué otra cosa sale? Hay un detalle que es pequeño, pero te cambia toda la intencionalidad del texto.
Este es mi hijo muy querido. A ver, ¿quién habló ahí? ¿Ahí alguien dijo algo? Era su hijo elegido. ¿Alguien dijo a quién es? Este es mi hijo muy querido. No, alguien más, Mirta. Alguien dijo a quién es dirigido. No, ¿A quién se dirige? Elegido, que era elegido. Bueno, la cuestión va por este lado. ¿A quién se dirige en el capítulo 1? ¿A quién le habla Dios? No, en el capítulo 1 le habla al propio hijo y a Juan el Bautista. No le habla a Juan. A Jesús le dice, Tú eres mi hijo amado. Tú eres. Y en el capítulo 9, le habla la misma proclamación va dirigida a los discípulos. Escúchenlo. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Dios está revelando a los discípulos la identidad de Jesús. Ya esa identidad que al principio permanecía oculta entre el Padre y el Hijo, se revela ahora a los discípulos. Y es el mismo Dios el que lo va a conocer. ¿Sí? Y Jesús también va a darnos una respuesta. Vayamos al capítulo... Perdón, pero no me olvidé anotarlo. Capítulo 14. A partir del 55. Yo les aviso hasta dónde porque no los anoté. Pero el que tenga capítulo 14, que lea a partir del 55. Acá. Yo lo tengo. Dale. ¿Lo leo? Por favor. Los jefes de los sacerdotes y todo el Consejo Supremo buscaban algún testimonio que permitiera condenar a muerte a Jesús, pero no lo encontraban. Varios se presentaron con falsas acusaciones contra él, pero no estaban de acuerdo en lo que decían. Algunos lanzaron esta falsa acusación. Nosotros le hemos oído decir: yo destruiré este templo hecho por la mano de Dios, hecho por la mano del hombre, y en 3 días destruiré otro no hecho por hombres. Pero tampoco con estos testimonios. ¿Se escuchó? Sí, seguí. Entonces el sumo sacerdote se levantó, pasó adelante y preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que responder? ¿Qué es este asunto de que te acusan? Pero él guardaba silencio y no contestaba. De nuevo el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús respondió: yo soy, y un día verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, poderoso y viniendo en medio de las nubes del cielo. Muchísimas gracias. Acá lo tenemos entonces a Jesús dándose a conocer. Jesús revela ahora ya lo hizo con toda su vida pública, digamos. Durante todo el tiempo entre Galilea y entre un lado y el otro lado de Galilea, fue anunciando y dándose a conocer. Ya la revelación ocurrió de alguna manera. Poco a poco, en la subida a Jerusalén, se va a ir completando. Ahora es Jesús, ya ante los jefes del pueblo judío, quien dice: yo soy. Esto es importante. Marcos no juega tanto, el que juega mucho con esto es Juan, con el yo soy, que es genial, porque en realidad el yo soy tiene que ver con el yo soy de Moisés, la trilítera se le dice, no es la misma. Las consonantes que forman esta frase son las mismas consonantes que forman el yo soy de Dios, yo soy el que soy, ¿no? Cuando se le revela a Moisés en el monte también. Entonces acá Jesús usa ese yo soy también, ¿no? Y se les da a conocer, ¿no? Tú eres el... Sí, vos lo dijiste, yo soy el Cristo. Yo soy el que tenía que venir, en cierta manera, ¿no? Ya está, jugadísimo, entregado. Marco nos va a decir que ahí está la razón por la cual Jesús es crucificado. Por, digamos, blasfemo. Por arrogarse para sí ese yo soy, ¿no? Ese yo soy que hace referencia a Yahvé. Y aún nos queda, para ir cerrando, un personaje más. Sí. Que este era capítulo 15, versículo, vamos directo al versículo 39.
39. 39, quien lo tenga a mano, por favor. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Para cerrar, ¿quién es este centurión? Un pagano, un romano, que estaba a cargo de la centuria, que lo llevaba. No sabemos si estaba a cargo, es uno más. Lo que nos importa es este detalle de que es un pagano, de que no sigue la misma religión judía, no es un judío que tendría que haber reconocido a Jesús como Dios, es un pagano. Entonces, ¿qué hace Marco acá y que lo ha hecho durante todo el Evangelio? Recalcar la divinidad de Jesús. No. Abre la puerta a los paganos. A los gentiles, digamos. No, escúchame, por favor. Abre la puerta a la universalidad del mensaje. El mensaje de la identidad de Jesús, lo que Jesús nos trae, la revelación de Dios, ya no es algo solamente para el pueblo hebreo, sino para todo el mundo, para todo aquel que quiera escucharlo y reconocer por medio de la fe que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la razón. Eso es lo que con este pequeño gesto, que puede ser cierto y no haber ocurrido, diría Javier, ¿no? Que de poner al pagano al pie de la cruz diciendo realmente este era Hijo de Dios, está abriendo la puerta a la universalidad. Jesús ya no le pertenece a un solo pueblo. Jesús es Dios para todos. Un Dios para todos. Profundo. Son las 9. ¿Están ahí? Sí, estamos acá, sí. Bien. Muchas gracias. Espero, bueno, no haber dado muchas respuestas, pero sí inquietado los corazones para lo que vamos a tener durante todo el año, que es ir encontrándonos poco a poco con el Jesús que nos cuenta y nos narra y nos comparte el Evangelio de Marcos. Muchas gracias, Diego. Gracias. 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 Un besito Mandate para Bueno, todos. a ustedes por quedarse. Bueno, y con esto inauguramos el RUAG 2021, así que un aplauso para este nuevo caminito del año.